Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Edgama y les doy la bienvenida a estas dispersiones. Ya tiene mucho tiempo que no grababa ni en este podcast ni en el de Dial Podcast y bueno, estoy tratando de ponerme al día porque la verdad es que pues es una actividad que ya extrañaba. El pasado 30 de abril tuve la oportunidad de participar en la primera Hangout de la Sunecracia con su creador, Sune, y al lado de algunos compañeros podcasters mexicanos, pues para hablar del estado de la podcastfera mexicana o lo que nosotros creemos que es el estado actual. Estuvieron presentes Tamara León de Pi y sus amigos, Josh Green de Josh Green Live y también del Fruitcast, Belbor de Tecnover y muy breve e intermitentemente estuvo Abel Jiménez de Abel el Tecniquito. En ese podcast hablé de algunos temas que me fue difícil tratar con detenimiento, pues dada la naturaleza de la videoconferencia y por el número de participantes. Pero pues casualmente coinciden con algunos temas que había prometido tratar sobre algunas reflexiones que me surgieron a raíz de la primera reunión ordinaria del 2003 de la ACESPOD o Asociación de Escuchas de Podcasting. Y que por cuestiones de trabajo, bueno, pues había dejado de lado, ¿no? Y ya que coinciden, pues deseo explayarme un poco más en el tema. Y me ha parecido que es un buen momento para hacerlo. Aclaro que son temas extensos, así es que pues no sé si terminaré partiéndolo en varios episodios o en uno solo, pero me gustaría que lo escucharan completos para que tengan un panorama amplio de mis reflexiones y pues para saber si lo comparten o no. El año pasado, concretamente en diciembre, la Asociación de Escuchas de Podcasting, o por sus siglas ACESPOD, celebró su primera reunión ordinaria del 2013 y muy acertadamente pues decidieron realizarla mediante un hangout por YouTube, lo que permitió que muchas personas interesadas en el tema del podcasting pudiéramos seguirlas y pues enterarnos de su contenido. En dicha reunión informaron sobre el estado que guarda actualmente su asociación. Los temas principales fueron el estado que guarda la asociación, si los programas de radio difundidos en formato podcast deberían de ser considerados o no podcast, si podrán ser otorgados premios consecutivos a un podcast, o si solo serán considerados aquellos podcasts bien editados, como en volumen o con contenido de calidad. Acordaron que el tiempo de duración de un podcast pues, realmente es subjetivo. También hablaron de la necesidad de integrar una base de datos o directorio de los podcasts en español y si serán considerados podcasts de otros países para la premiación al mejor podcast del público. Aclaro que, bueno, yo no soy miembro de esa asociación, pero pues ya el mero hecho de que sea una asociación formada por quienes escuchan podcast, pues me resulta muy atractivo, porque a pesar de llevar años en el tema, con incipientes intentos de podcasting, en lo particular, pues yo me considero más escucha que podcaster, y es precisamente por ello que durante la revisión del video de la reunión, pues me surgieron algunas inquietudes, ¿no?, que me gustaría compartir con todos ustedes. Seguramente hay personas en el medio pues más documentadas e informadas en estos temas que un servidor, pero también quiero aclarar que las siguientes reflexiones pues son solo eso, reflexiones personales y no llevan por objeto polemizar ni incidir en decisión alguna. De momento, y si desean enterarse de lo que se habló en la reunión de la ACESPOD y el hangout de la Sunecracia, pues los invito a ver los videos en cuestión, de las cuales se desprenden las consideraciones que estaré tratando en estos temas. Los videos los encuentran en los canales de YouTube de la ACESPOD y de Sune, pero pues en las notas del episodio les dejaré el vínculo a cada uno de ellos para que puedan verlo. Ahora, uno de los temas que trataron es si debería la ACESPOD considerar los programas de radio difundidos en formato podcast como tal. Y bueno, pues me parece que la respuesta rápida a esta pregunta no es fácil. O al menos no si
si consideramos algunos aspectos que me parecen de sumo interés. Empecemos por analizar solo algunos aspectos de lo que es la radio y el podcasting. Cuáles son algunas de sus diferencias y por qué, a mi juicio, deberían de mantenerse esas diferencias. Veamos. La radio comercial lleva años, más de un siglo, no sé cuántos años, dando forma a sus contenidos. Ha ido adaptando esos contenidos para dar gusto al mayor número de personas que tienen diversos estratos sociales y por consiguiente con diversos gustos, y ha logrado estandarizar, digamos, en cierta medida sus contenidos para conciliar al máximo posible estas diferencias que han costado a la radio años y una cantidad considerable de inversión económica. Inversión económica que, pues, por otro lado, ha sido amortizada gracias al apoyo económico de empresas interesadas en hacer llegar sus productos o servicios al mayor número de personas posibles. Esos contenidos que han sido diseñados y que tanto han costado colocar entre la audiencia, pues representan el activo más valioso para la radio, por lo que readaptarlos a un ámbito diferente como lo es el Internet, pues resulta hasta cierto punto riesgoso para ellos, pero también deseable. Dado que los patrocinadores quieren ir más a la segura invirtiendo sobre audiencias ya domesticadas, pues después de todo la publicidad es un negocio y no van a arriesgarlo de buenas a primeras en ambientes inciertos. Si la radio quiere sacar provecho de Internet mediante el podcasting, entonces pues ha de hacer una labor previa de readecuación del medio para ir colocando esos mismos contenidos hasta el punto en que sea viable para las empresas invertir. Por consiguiente, bueno, pues no es gratuito que las radiodifusoras que han vuelto a la vista a Internet, pues nos regalen sus contenidos en formato podcast, libres aún de publicidad. Y es por eso que hasta el momento, pues no encuentras en Internet algún podcast producido por una radiodifusora que sea diferente a lo que acostumbran o de lo que actualmente vienen manejando ya en su programación habitual, o con una nueva propuesta adecuada al medio del podcasting y que ésta sea exclusivamente realizada para este medio. Y pues bueno, siendo así, pues el podcast no significa más que un campo de cultivo para la radio, pues donde van dejando las semillas que adecuarán el medio, adaptando el ambiente que ya dominan y que les es más seguro para comercializar. Si partimos del hecho de que la radio comercial cuenta con toda una infraestructura mucho más robusta, con todo un respaldo económico y comercial detrás, que muchos de los contenidos que comparten actualmente como podcast ya están prediseñados para la radio y para agradar a quienes pagan por ellos, y que por consiguiente al publicarlos como podcast pues no les significa una inversión mayor a la que ya han realizado, pues esto me parece que coloca en franca desventaja a quienes con recursos propios y en muchos de los casos más bien modestos producen sus contenidos y pugnan por hacerse un espacio en el mundo del podcasting. Es un hecho que las radios tienen resuelto el aspecto técnico y de calidad de producción, por lo que solo restaría considerar la calidad del contenido, y es aquí donde sí hay campo de competencia entre la radio y el podcasting. Por lo que entonces quizás deberíamos empezar por definir el verdadero objetivo de los premios o los reconocimientos, ¿no? ¿Qué es lo que se premia? ¿Qué se pretende destacar con un premio? Si son para reconocer la calidad, el desempeño y el contenido, o si son para estimular el crecimiento de las producciones. Porque si se ha de premiar las cuestiones técnicas, pues es claro que la radio nos lleva mucha ventaja. Y sobre todo a aquellos podcasts llamados amateurs, y que con sus escasos recursos pues tratan de dar lo mejor de sí en un podcast. Pero si lo que se ha de premiar o reconocer es el contenido, pues entonces ahí sí creo que la competencia sería más equilibrada. Pero bueno, seamos sinceros.
Si tienes una empresa detrás que te solucione el aspecto técnico y de producción, como en el caso de la radio, pues resulta relativamente fácil dedicar tus esfuerzos a los contenidos. Y esto me parece que pone en franca desventaja a los podcasters que no cuentan con los mismos recursos para resolverlo. A la radio no le interesa el podcasting tanto como se piensa o como sería deseable. Quienes realmente les interesan pues es el auditorio al cual continuar domesticando para recibir la publicidad que maneja en su medio y por el cual pues, pueden subsistir. Llámenme maniteísta o paranoico, pero pues yo creo que lo que la radio realmente está haciendo es sembrar, adecuar, domesticar el terreno donde seguirnos bombardeando con los contenidos que pues a ellos mejor resultado les ha dado para seguir vendiendo sus espacios publicitarios. Somos jóvenes en el medio, somos jóvenes en el podcasting. Ellos son transatlánticos que una vez que este océano esté conquistado, pues fácilmente pasarán sobre las lanchas de muchos de nosotros. Y se han de estar preguntando, pero ¿qué de malo tiene escuchar los contenidos de la radio en un podcast? Si esos son los que gustan. Yo la verdad que les hago un par de preguntas. Y de verdad reflexionenlo. ¿Por qué están tan seguros que les gusta lo que dicen que les gusta? ¿Cómo saben si no ha sido una impronta sembrada por intereses consumistas? Como lo comenté, nos bombardean y nos repiten contenidos hasta la saciedad para llenar nuestros espacios, solo con los contenidos que a ellos les interesan, para asegurarse que no tengamos más remedio que aceptar todo aquello que, pues altruista y desinteresadamente, nos regalan. Y de pronto, pues hasta nos sorprendemos a nosotros mismos, tarareando, silbando, cantando o repitiendo alguna canción o un spot o una frase que pues antes asegurábamos que no nos agradaba. No nos engañemos, nos han domesticado, nos han enseñado a que nos gusten sus productos, a que consumamos lo que otros quieren que consumamos, porque eso es precisamente lo que a ellos les deja dinero, ¿no? Les deja ganancia. Y cuando hay una opción diferente a sus intereses, pues prontamente la callan, la sabotean o pues incluso hasta la desaparecen, ¿no? No vaya a ser que nosotros como rebaños nos dispersemos y pues ellos no tengan lana de dónde echar mano, ¿no? Pero la verdad es que pues la radio es un negocio. El podcast significa solo una alternativa para vender un extra más de lo que actualmente venden. Es como si yo, que tuviera una tienda, no sé, de gelatinas, por la cual obtengo un determinado ingreso en ventas. Si alguna persona puede vender unas cuantas más para mí es beneficioso, ya que aparte de seguir vendiendo lo mío, pues recibo un extra de la venta de alguien más. Así es que en determinado momento, pues para ellos pues es un extra, ¿no? Un extra más a los beneficios que ya vienen obteniendo por sus mismos contenidos. Y bueno, estoy consciente de que mucha gente que actualmente se mueve en el podcasting, pues vienen de la radio o saben más del tema que yo, y que me expongo a ser duramente criticado por mi forma de pensar. Sin embargo, y dicho con toda la modestia del mundo, pues la verdad es que yo siento que no me equivoco del todo. Y quiero aclarar que lo que yo cuestiono no es a las personas que trabajan en la radio, no me malinterpreten. Es a los intereses que están detrás de ellos, los que les dictan cuáles son las políticas y lineamientos que han de seguir. Y reconozco que hay muchos de ellos que han incursionado ejemplarmente en el podcasting, con contenidos frescos y diferentes, con esos mismos contenidos que de otra manera pues no podrían llevar a la radio. Sé que muchos que actualmente realizan podcast pues albergan la esperanza o la ilusión incluso de saltar un día a la radio. Y bueno, pues hay varios ejemplos de ellos que sí lo han logrado. Pero seamos honestos, ¿en realidad creen que la radio los recibirá con los contenidos que actualmente manejan? ¿Con las temáticas y la manera en que éstas se oponen franca y abiertamente a los intereses de quienes patrocinan la radio? ¿Están de acuerdo en renunciar a sus contenidos y a cómo los realizan por estar en el escaparate radial?
¿Creen que las radiodifusoras van a apostar por contenidos innovadores que pongan en riesgo la aprobación de las buenas conciencias de sus patrocinadores y de los métodos ya probados y aprobados y por lo tanto seguros para la venta de productos de quienes les patrocinan? Bueno, al final de cuentas dependerá de los intereses y expectativas que cada quien tenga para su podcast y contenidos, y de lo que cada quien pues desee lograr con lo que actualmente hace. Un segundo tema que trataron en esa reunión pues fue de que si debería la ACESPOD considerar la premiación de podcast de otros países. Recientemente oí decir a un podcaster, Internet no termina en España y hay que pensar en local y actuar en global. Posteriormente, bueno, oí a otro podcaster aplicar el concepto de país podcast para referirse a la podcastfera hispanoamericana. Las primeras fases, bueno, pues fueron dichas por un español precisamente. Se trata de Fran Trujillo de Interinet, y la segunda pues fueron dichas por un colombiano, ¿no? Nada menos que Félix San Jordi del siglo XXI es hoy. Y pues la verdad es que son frases con las que me siento profundamente identificado y que me parece que revelan el sentir de muchos podcasters. En un hangout o podcast coral o participativo, pues es común que las palabras se atropellen y las ideas se diluyan ante diversos puntos de vista. Y pues es muy fácil que los conceptos queden inconclusos. En la hangout de la Sunecracia, pues no sé si quedó clara mi aseveración de que España había perdido el liderazgo en el podcast. En realidad fue una palabra que considero desafortunada, pues no quise decir que había perdido el liderazgo en el amplio sentido del verbo perder, sino que más bien ha dejado que se le escape de las manos ese liderazgo, que por propio derecho le corresponde. ¿Y por qué lo afirmó? Bueno, como se mencionó en el Hangout, es común, y bueno, aquí sí debo hacer una división entre la podcastfera española y las otras, para que nos quede un poco más claro el concepto. Es común, decía, que podcasters y podescuchas mexicanos o latinos en general se acerquen a la podcastfera española, dado que se encuentra más consolidada que en el resto del mundo de habla hispana. Y cada vez más es común encontrar participaciones latinas en podcasts españoles, ya sea en forma de audio o con simples comentarios o retweets que contribuyen a la difusión de los podcasters y sus contenidos. La podcastfera española, por su parte, pues se ha apoyado en cierta medida en esta pequeña, aunque importante participación latina, pues para consolidarse en cierta medida. Y como ya he dicho, mucho o poco el apoyo recibido por el resto del mundo hispano, pues algo deberá de haber contribuido. España, al centralizarse solo en el podcasting español, a mi juicio, y aquí quiero ser lo suficientemente enfático al decir que es a mi juicio, ha abandonado el liderazgo que ha demostrado y ganado todos estos años en la materia, al haberse organizado y haber impulsado el podcast como lo ha hecho hasta ahora. Y por favor, pues no me malinterpreten. No se trata de que sean ustedes quienes carguen con toda la responsabilidad de mantener y desarrollar el podcasting hispano, sino que más bien sirvan de guía y de faro como hasta ahora lo han hecho, pues para aquellos países que se encuentran en vías de crecimiento en el tema, ¿no? Que apenas están incursionando, que apenas se están asomando a este mundo. Y como lo comenté en la Sunecracia, pues no logro entender que a estas alturas del partido aún se siga cuestionando si han de ser considerados podcasts de otros países fuera de España para ser premiados o reconocidos. Y no, por favor, o sea, no se trata del premio, sino del reconocimiento de, por lo menos, ser tomado en cuenta, reconocimiento al esfuerzo que muchos podcasters realizan, independientemente de que sean ganadores o no de la premiación. De verdad, créanme, que no lo digo por mí, ni solo por podcasts mexicanos, sino que me parece que si podcasts de toda Hispanoamérica
han contribuido mucho o poco al desarrollo y estado general de la podcastfera actual, pues creo que también merecen una parte del reconocimiento. De a poco seguramente cada país empezará pues a seguir su ejemplo, ¿no? Y sentirá la necesidad de organizarse, de asociarse, de premiar y reconocer el esfuerzo de sus podcasters. Y creo que pues un primer ejemplo puede ser pauta de futuras iniciativas, ¿no? Al final la aseveración de que la ACESPOD no premiaba a podcasters extranjeros pues ya ha quedado invalidada, puesto que minutos después de haber terminado la hangout de la Sunecracia, pues vi que la asociación había ya publicado las bases de las votaciones al mejor podcast del público 2014, y en su punto número 2 mencionan que se deberá de votar únicamente a podcast de habla hispana. Supongo con esto que estarán incluyendo no solo a podcast de esos países, sino pues de Hispanoamérica completa. Pero bueno, como decía Fran Trujillo y Félix San Jordi, Internet no termina en España, ni en México, ni en Argentina, Colombia o Estados Unidos. La podcastfera hispana es solo un país. Es el país podcast. En 1987, el astronauta sirio Mohammad Ahmad Fariz dijo: desde el espacio vi la Tierra, con una indescriptible belleza, sin las marcas de las fronteras nacionales. Me parece que para ser un poco más congruentes, deberíamos ser más incluyentes y diluir las divisiones que solo se encuentran en los mapas escolares y en las mesas de aquellos que lo único que pretenden es regir y gobernar nuestras vidas. Les envío un abrazo donde quiera que se encuentren.